Y hay, claro, el otro tema que habíamos planteado al inicio de la revista de opinión es el de la renuncia del señor doctor Pablo Celi a la Contraloría General del Estado, la subrogación de la Contraloría General del Estado y lo que eso significa, esta renuncia. ¿Qué pasa con doña Valentina Zárate, que se le cumple, no sabe si le ha aceptado o no el doctor Riofrío? ¿Qué rol está jugando el señor doctor Riofrío en la Contraloría? ¿Podría él aceptarle la renuncia a la doctora Valentina Zárate? Bueno, para eso hemos invitado al señor doctor Emilio Suárez, constitucionalista y catedrático universitario. Doctor Suárez, bienvenido, buenos días. ¿Cómo debemos interpretar la renuncia, si cabe el término de interpretar, la renuncia del señor Contralor General Subrogante, que desde la cárcel ya ha entregado? Algunos dicen que puede ser consecuencia del juicio político, pero él en su carta dice que quiere viabilizar la consolidación institucional y que quiere estar presente en el juicio político. Bienvenido, doctor Suárez, buenos días. Francisco, buenos días. Un gusto estar en su programa y compartir con su audiencia. Efectivamente, yo creo que vivimos los peores momentos que hemos podido vivir en la Contraloría General del Estado. Son momentos muy graves de una grave desinstitucionalización de la Contraloría. Tenemos un ex contralor, de hecho el contralor titular, recordemos Carlos Polit, que se encuentra prófugo de la justicia. Ahora tenemos el contralor subrogante, que es Pablo Celi, que se encuentra privado de su libertad con una prisión preventiva dentro de un proceso escandaloso, por decirlo menos. Y básicamente ahorita vivimos en un momento de acefalía. Precisamente este momento de acefalía en la institución encontró un viso de luz al haber renunciado el contralor Pablo Celi, porque recordemos que la semana anterior se discutía en todos los foros, en la Asamblea Nacional, en el mismo Consejo de Participación Ciudadana, se discutía cuál era la forma adecuada, legal, jurídica, de remover al Contralor Celi. Se hablaba del juicio político, se hablaba de una ausencia definitiva del cargo, se hablaba de que el mismo Consejo de Participación podía eventualmente removerlo, lo cual a mi juicio no corresponde. Y bueno, se barajaban algunas alternativas y creo que finalmente Pablo Celi, desde el punto de vista jurídico, soluciona este primer inconveniente, que es que ya presentó su renuncia y con esa renuncia él queda fuera del cargo. Primer problema solucionado. Ahora viene el segundo problema. ¿En manos de quién queda la Contraloría y qué hacemos con la Contraloría? Respecto a la renuncia de Pablo Celi, entiendo que luego conversaremos sobre el otro aspecto. Yo no creo que tenga relación con el juicio político. Si bien algo va a alivianar la presión que tiene la Asamblea, que también a mi juicio se ha demorado demasiado en seguir el juicio político, es increíble que ya llevemos en este proceso penal algo más allá de 2 meses, con un contralor privado de su libertad 2 meses, y la Asamblea Nacional siga preguntándose si es que siguen o no un juicio político, o si es que adelantan el juicio político de un exministro que ya no forma parte de este gobierno, que ese juicio político podía esperar sin ningún problema. Sin embargo, yo creo que, insisto, la renuncia de Pablo Celi aliviana algo la presión de la Asamblea, pero eso no quiere decir que el juicio político que se le está siguiendo en la Asamblea ya queda sin efecto. Recordemos que la Asamblea puede seguir juicios políticos hasta un año después de ejercer las funciones. Precisamente, los efectos del juicio político son dos: la destitución y la censura. La censura le inhabilita para ejercer cargos públicos y la destitución evidentemente implica la remoción del cargo que ostenta en ese momento la autoridad pública. En ese sentido, si bien el primer efecto ya no tendría ninguna consecuencia, el segundo efecto es importante porque implica una censura que, además, recordemos que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, es una censura que tiene un efecto muy poderoso al momento de expedirla en contra de un funcionario público. Entonces yo creo que bajo ese contexto lo que Pablo Celi hace es renunciar a su cargo, me parece lo ideal. Creo que además alivianará algo también su presión dentro del proceso penal. Me imagino que esto forma parte de la estrategia que el abogado penalista le asesoró, y en ese sentido creo que es oportuna, un poco tarde, pero oportuna la renuncia de Pablo Celi para resolver este primer problema que hacía referencia. Claro, el señor doctor Gustavo Medina, el ex procurador y expresidente de la Corte Suprema, nos decía lo siguiente, Emilio. Hay que
seguir los juicios políticos, porque nadie que no sea la Asamblea puede terminar con el cargo del doctor Celi o del doctor Carrión, porque ellos son funcionarios sometidos a la potestad de control político. Ni siquiera puede destituirlos el propio Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente nominador, porque ese organismo, que desde luego en la conciencia nacional es también muy criticado, porque ese organismo no tiene potestad de control político sobre el Contralor y sobre el defensor del pueblo. Emilio, obviamente el doctor Medina no conocía todavía de la renuncia y usted ha dicho sí se salda, pero esta renuncia también provoca dos cosas. ¿Quién se queda al mando de la Contraloría General del Estado? La doctora Valentina Zárate, subrogante renunciante, que como no tenía quien acepte la renuncia, había que esperar los 15 días previstos en la ley. O el doctor Carlos Riofrío, que no ha quedado muy claro si le nombró el contralor subrogante Celi, que estando con licencia no podía actuar, no porque está detenido, sino porque estaba con licencia, o sea, no está en el ejercicio del cargo, pero el doctor Riofrío está en la Contraloría. No hemos logrado verificar si ha firmado, si ha hecho algo. Lo que se ha hecho es declaraciones públicas. O la doctora Zárate, ¿cómo queda entonces esta estructura? Resuelto el tema de si debió o no aceptarle la renuncia, digamos, si debió removerle o no el Consejo de Participación Ciudadana y obviamente la Asamblea, que sí tiene atribuciones, Emilio. Gracias, Francisco, por su pregunta. Yo creo que hay que empezar haciendo una reflexión sobre lo que el señor Gustavo Medina comentaba en el video que usted nos acaba de compartir en este momento. Y ese era el contexto de la semana anterior, justamente. Y yo comparto con el criterio en el sentido en que la Asamblea Nacional era la única que podía remover al Contralor en ese entonces a través de un juicio político. Pero insisto, al ya existir renuncia, que debo serle honesto, a mí me llamó la atención dentro del contexto político que vivimos en este momento, que el Contralor haya renunciado, pero bueno, finalmente tendrá sus motivos, sus razones, sus estrategias legales, él las tendrá en su fuero interno, pero más allá de eso está solucionado el tema de la salida del Contralor. Y aquí viene el segundo problema, que es el que usted me plantea, Francisco, y es en manos de quién queda la Contraloría. Y ese es un problema muy serio que tenemos. Y creo que hay que hacer un poco de memoria. ¿Por qué estamos en este problema? Porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición resolvió que Pablo Celi iba a seguir siendo contralor subrogante del doctor Polit y que él debía permanecer en su cargo hasta que termine el periodo para el cual fue electo el contralor Polit. Eso fenece en marzo del 2022. Estamos algo más allá de unos 8 o 9 meses para que fenezca este plazo. A mi juicio, una decisión absolutamente equivocada del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no entiendo la motivación para no haber elegido en ese momento, mediante concurso, tal y como se hizo con todo el resto de autoridades, a un contralor titular. Pero bueno, en ese sentido, tenemos un contralor subrogante de una u otra forma principalizado, y Pablo Celi justamente eligió, porque es una potestad del contralor, no por una arbitrariedad, a la doctora Zárate como subcontralora general. Y este es un puesto muy importante dentro del organigrama de la Contraloría. La Subcontraloría General sirve para subrogar al Contralor en caso de ausencia temporal o definitiva. En este caso, efectivamente, la doctora Zárate, mientras el doctor Celi se encontraba privado de su libertad, con licencia, con vacaciones, luego hubo una confusión porque hasta ahora no queda claro si pidió licencia por su estado de salud. Recordemos que él estuvo padeciendo de COVID, incluso internado en una casa de salud. Y la doctora Zárate se encontraba subrogando. Resulta que, por alguna cuestión ajena a mi conocimiento, la Fiscalía hizo una diligencia en la Contraloría, investigando alguna subrogación de funciones, y la doctora Zárate, al parecer, por esta presión, presenta su renuncia. La doctora Zárate hoy en día ya no forma parte de la Contraloría, así que ella no es una candidata para subrogar al Contralor Celi.
Ahora tenemos la designación, dado este escenario, la designación aparente, porque no se conoce un documento, una acción de personal o algo por el estilo, que el Contralor Celi habría hecho del doctor Riofrío. Efectivamente, recordemos que el doctor Celi se encuentra privado de su libertad. Y en mi criterio, la privación de su libertad significa una ausencia temporal del cargo. Recordemos el caso de Jorge Glass. Jorge Glass fue finalmente removido de la vicepresidencia de la República porque él se encontraba ausente temporalmente y se configuró la ausencia definitiva luego de 90 días. ¿Por qué se encontraba ausente temporalmente? Porque se encontraba privado de su libertad, curiosamente, en la misma cárcel 4. Eso quiere decir que Pablo Celi no podía suscribir actos administrativos válidos, porque o se encontraba con licencia o se encontraba ausente temporalmente, lo cual hace que, en mi criterio, la designación del doctor Riofrío carecería de legitimidad, carecería de legalidad al haberle designado un contralor que se encontraba bajo estas condiciones. ¿Qué le quiero decir con esto, Francisco? Que al día de hoy la Contraloría no tiene autoridad. Eso es grave, es efectivamente una situación muy grave que una autoridad como la Contraloría, un órgano tan importante dentro de un Estado como el ecuatoriano, no tenga una máxima autoridad. Y ojo con esto, hay un problema muy serio que gira en torno a esto, porque un poco lo que nos transmiten a veces los noticieros es que no tenemos contralor y no hay quien firme un documento. Bueno, finalmente es algo que se puede solucionar después de unos meses cuando se realice el concurso, sobre lo cual vamos a hablar después. Pero el problema es que en materia de Contraloría existen plazos perentorios. Existen plazos que se cumplen y caduca la potestad de control de la Contraloría. Por ejemplo, tienen 180 días para emitir el informe, tienen 7 años para la caducidad de los exámenes de control. Así que, eventualmente, actividades ilícitas o actividades que generaron enriquecimientos ilícitos o perjuicios al Estado del 2014 se están caducando el día de hoy. Y no hay quien firme un documento en la Contraloría. Y es más, si el doctor Zárate firma y luego es cuestionada su designación, esas suscripciones de esos documentos podrían ser echadas abajo. Y ahí entonces, hay una pregunta, Emilio. La doctora Valentina Zárate, para muchos, dice usted, está allá afuera de la Contraloría, pero mientras no le acepten la renuncia, sigue siendo, o sea, tiene que esperar los 15 días que dice la ley. Ella debería nombrar, claro. Alguien nos decía, pero ha habido problemas en que la propia Fiscalía ha dicho que va a investigar si hay una usurpación de funciones de la doctora Zárate, y no ha dicho lo mismo sobre el doctor Riofrío, que hasta ahora, y eso sí, ¿podría el jefe de personal de la Contraloría, en virtud de lo que pasa, nombrar al subrogante si no lo ha hecho el doctor Celi? O sea, este relajo bien organizado, Emilio, pues sí, permítame escuchar lo que dice el señor asambleísta César Ron. A pesar de haber renunciado la anterior, o en este caso la Contralora subrogante, ella continúa en funciones hasta el 5 de julio. ¿Cómo se vence el problema de la posible acefalía de la Contraloría General del Estado? La señora subcontralora, que está a este momento hecho cargo de la Contraloría hasta el 5 de julio, a ella le corresponde nombrar un subcontralor subrogante a fin de que el 5 de julio, cuando ella se vaya de la Contraloría, quede alguien, ojalá de carrera, con experiencia, con seriedad, con una hoja de vida limpia, hecho cargo de la Contraloría General del Estado. Y bueno, el 5 de julio se cumplió ayer, entonces. La doctora, como usted decía hace un momento, está fuera de la Contraloría y el doctor Riofrío no tiene... ¿Quién? ¿Será el jefe de personal o ahora como se llama, gerente de talento humano? Creo que bueno, el nombre que le hayan puesto, Emilio. Sí, sí, Francisco, como le indicaba, a mi juicio, Valentina Zárate ya no forma parte de la Contraloría, esto es obvio. Y hay dos posibilidades. Una posibilidad que deje en una cefalía absoluta de la Contraloría hasta que se haga el concurso por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que veo que se están tomando más tiempo del que deberían. Y básicamente es que no existe una máxima autoridad. Y la segunda opción es que al doctor Riofrío lo haya designado el contralor Pablo Celi desde la cárcel, lo cual sería muy cuestionable desde el punto de vista legal. Sí, solucionaría temporalmente la designación de una máxima autoridad de la Contraloría,
pero es una designación muy cuestionable desde el punto de vista legal. Que puede traer lo que usted ha dicho anteriormente, puede traer consecuencias jurídicas al impugnar ese nombramiento, y no sé si pueden también iniciar ahí una investigación, como ya le amenazaron a la doctora Zárate. Pero, ¿y quién está después del director de responsabilidades? Hay 3 o 4 directores más en la Contraloría, pero a esto se suma una cosa adicional, que ya tienen ganas los del Consejo de Participación Ciudadana de nombrar un interino. Y uno dice, oigan, ¿y cómo así? ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, algunos dicen es una decisión política que va a haber que tomarla. ¿Cómo así? Si la política no sirve para cualquier cosa, debe estar enmarcada en la ley, Emilio. Sí, y justamente, Francisco, para no dejar de responder su anterior pregunta en cuanto al director de talento humano, lamentablemente la ley orgánica de la Contraloría, recordemos que es del año 2002, va a tener 20 años la ley orgánica de la Contraloría, ha recibido muy pocas reformas muy puntuales, y por eso no se establece una regulación para escenarios como el que estamos viviendo ahora. Así que primer paso es realizar una reforma profunda a la ley orgánica de la Contraloría, modificar algunas cosas, entre otras justamente la forma de subrogación del Contralor, para no quedar en estos momentos de acefalía absoluta, ya que vemos que al menos en el Ecuador es probable que los contralores sean prófugos, se encuentren privados de su libertad, oiga, etcétera, etcétera. Tampoco esperanza tienen que cambiemos. Y ustedes de los constitucionalistas más jóvenes, pero con gran experiencia, Emilio. Tengo mucha esperanza, Francisco. Pero hay que prever que no nos resulte, sí. Exacto. En la norma hay que prever lo que puede llegar a pasar. Y se nota que el legislador en el año 2002 nunca tuvo entre sus ideas que esto pueda llegar a pasar, que tengamos una Contraloría que no es designada. Ahora, en cuanto al interinazgo que propone el Consejo de Participación Ciudadana, cuidado. No hay cómo designar autoridades a dedo. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna potestad dada por la ley o por la Constitución para designar un contralor interino. Sí, desde el punto de vista político, esto puede resultar maravilloso, porque tenemos un contralor el día de mañana. ¿Y quién va a nombrar a ese contralor? Los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana se van a reunir y van a decir: Francisco Rocha es mañana el Contralor General del Estado. ¿En base a qué? Recuerde que la Constitución exige un concurso de méritos y oposición. Y solamente de esa forma se puede designar al Contralor. Lo mismo he escuchado, me llama la atención, que legisladores de distintas bancadas digan: hay que hacer una consulta a la Corte Constitucional para que nos permita posesionar a un Contralor temporal. Por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Primero, la Corte no es órgano competente para absolver consultas. No es órgano competente para absolver consultas. Segundo, no se puede designar un Contralor a dedo. Cuidado, vayamos a caer en intereses políticos o intereses económicos ocultos detrás de una eventual designación de un Contralor a dedo, y lo único que abonaría eso es a más desinstitucionalización de la ya degradada Contraloría General del Estado que tenemos el día de hoy. Y frente a eso, Emilio, ¿qué podrán hacer con el informe ya a quien sí se le puede consultar, como el Procurador General del Estado, que ha dicho que no tiene, lo que usted acaba de sostener, que no tiene atribuciones para nombrar un interino ni para remover al Contralor Celi? Ese informe está, y ese sí es vinculante, Emilio. Claro, el Procurador General del Estado absolvió una consulta indicando que no se puede nombrar un interino y que la única forma de designación del reemplazo del Contralor es a través de un concurso de méritos de oposición. ¿A cargo de quién está este concurso? A cargo también del cuestionado muchas veces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No muchas veces. Lo que a mí no sabemos cómo deshacernos de ellos. Sí, efectivamente ya han habido varias iniciativas para eliminar el Consejo, o al menos para eliminarle esta famosa atribución de designación de autoridades. Recordemos que han habido muchas polémicas que giran en torno a esto. Lo que a mí más me preocupa, más allá de estas discusiones de tipo político, de que se debe eliminar el Consejo, se debe eliminar esta facultad de designación y volverla a la Asamblea, ¿no? Que recordemos que
Antes la Asamblea designaba a las autoridades, luego decíamos que en la Asamblea o en el anterior Congreso había la famosa troncha, el hombre del maletín, etcétera, etcétera, y se cambió a otro órgano, ahora ya no nos gusta ese órgano y ahora queremos volver a la misma Asamblea. Pero bueno, no hay un sistema perfecto de designación de autoridades. Lo que a mí me preocupa es que en el sistema actual, el Consejo de Participación Ciudadana, pese a que ya hemos visto todos, porque es de público conocimiento, las circunstancias en las que se encuentra el señor Pablo Celi, hoy ya ex contralor, se ha dado el lujo de demorarse 3 meses en elaborar el concurso. Recién están socializando el reglamento. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar el concurso? ¿5, 6, 7, 8 meses? ¿Quién va a ser contralor hasta eso? ¿Qué va a pasar con los procesos de control que están en marcha? ¿Quién va a suscribir esos documentos? Es decir, estamos viviendo un momento muy grave de desinstitucionalización de la Contraloría. Estamos viviendo un momento muy grave de control de actos de corrupción. Recordemos que la Contraloría es un juez de cuentas y nadie ahorita está al mando de la Contraloría. Solo Dios sabe qué estará pasando con los procesos que se encuentran al interior de la Contraloría. Deben estar caducando muchos de ellos. Algunos parece que están ya quemados, Emilio, pero aquí, sí, pero aquí en medio de esto que nos puede provocar así alguien tiene que estar hecho cargo. El doctor Río Frío no puede, pero alguno de los directores nacionales, además del de responsabilidad, que es el que normalmente suele ser el subrogante, ¿encuentra usted algún espacio para darle legalidad a que alguien actúe y que sea ratificado, reconocido por las autoridades? Pero nombrar un interino, como usted ha dicho, es mucho más peligroso y claro, algunos alientan porque ya ven ahí a quién pueden nombrar y seguramente ya no solo quemar los archivos, sino desaparecer las glosas. Pues, o sea, ahí está, Emilio. Ya ve, Francisco, usted es igual de pesimista que yo a ratos, sí, pero... No, pero yo es para preguntarle. Efectivamente, es lo que nuestra experiencia en este país nos ha dictado y lo que lamentablemente nos da. El problema, y ahí coincido con el procurador Íñigo Salvador, que estuvo la semana anterior en la Asamblea Nacional. Duele escuchar esto de un procurador, pero lamentablemente es la verdad. Jurídicamente no hay una salida. Si usted pregunta a 10 abogados, probablemente los 10 abogados le den distintas alternativas. Ya sabe que donde hay 3 abogados hay 4 criterios, pero le den distintas alternativas, pero jurídicamente no hay una alternativa para designar a un contralor interino. No hay una alternativa para designar a un contralor, porque quien designa al subcontralor que subroga al contralor es el contralor. Y ahí está el problema. ¿Qué pasa si el día de mañana, Dios no quiera, un futuro contralor tiene alguna afectación a su salud, se encuentra impedido de ejercer sus funciones y no designó a un subcontralor? Vamos a estar en exactamente las mismas circunstancias que estamos viviendo ahora. No hay cómo nombrar a un contralor interino. Ningún funcionario de la Contraloría puede arrogarse las funciones del subcontralor general para efectos de subrogar al contralor general. Recuerde que eso es hasta un delito, arrogación de funciones, y es lo que la doctora Salazar estaba investigando hace unos 15 días en la Contraloría cuando hizo ese allanamiento para verificar si efectivamente la doctora Salazar estaba incurriendo en este delito de arrogación de funciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para mí la única solución es que se agilite, pero metan el acelerador a fondo los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y designen mediante el concurso a un contralor. Lamentablemente es difícil darle una salida jurídica. Emilio, ¿y una reforma legal inmediata a ese artículo para que se pueda hacer cargo a algún otro funcionario de carrera mientras se nombre el contralor? Una reforma que de inmediato, o sea, que alguien la proponga en la asamblea, la traten y que máximo en 3 semanas tengamos una reforma legal que pueda resolver el tema de la sucesión al interior de la Contraloría. ¿Con quiénes? Con los que están nombrados y son de carrera, Emilio. ¿Puede ser eso una salida o no? Sí, Francisco, podría ser eventualmente una salida. Ahí tenemos otro problema. ¿Qué tiempo le toma a la Asamblea Nacional aprobar una ley? Recordemos que hay un sinnúmero de pasos internos que se debe pasar por la Asamblea Nacional: la calificación del CAL, la asignación de la comisión, el informe de la comisión. Hagamos como económico urgente, en 30 días, Emilio. Lamentablemente, la Constitución establece tractativamente las materias en urgencia económica y esta no es una de ellas. Tocaría seguir el trámite ordinario. Me llamó la atención, algo que también me llama profundamente la atención, es que el Consejo de Participación hizo un exhorto a la Asamblea
para que elabore una ley interpretativa. Primera cosa, la ley interpretativa se demora, de acuerdo con la Constitución, al menos 90 días, 60 de trámite legislativo y unos días más que tiene el presidente de la República, unos 70 días en aprobarse. Hasta eso ya podría ser el concurso del Consejo de Participación. ¿Por qué perdemos el tiempo haciendo exhortos en vez de cumplir con las funciones de hacer el concurso y designar un contralor? Pero también ya encontraron otra cosa. Les faltan $400,000 para el concurso. O sea, ya es increíble. Ahora ya no es un problema, ya no es un problema del tiempo, ya no es un problema político, ahora es un problema presupuestario. Yo estimo que el ministro de Finanzas dará prioridad, evidentemente. No creo que el gobierno... Esto es como la pandemia, ¿no? Esto es como la pandemia. Alguien está interesado en que esto pase así. Emilio, muchas gracias por ayudarnos a intentar interpretar. Ahora le doy la razón del pesimismo, sí, tiene usted razón. Si no podemos estar... Hay que ser positivos, sí. El camino entonces está solo por el concurso, y a ese concurso deberían, lamentablemente no suelen ir los así solitos a presentarse en un concurso las mejores personas. ¿Será que la sociedad civil puede ir y pedir a algunos, no que concursen, sino a candidatizarlos para que el Consejo de Participación Ciudadana tenga? Es que ese consejo también, ¿cómo puede aprobar? Pero bueno, esto es lo que hay, Emilio. ¿La sociedad civil puede movilizarse o no? Es lo que hay, Francisco. Yo creo que debemos exigir que la sociedad civil se organice, que seamos veedores del concurso que se va a realizar. Recordemos que el Contralor es electo por 5 años, así que el Contralor que elija este consejo, nos guste o no este consejo, va a durar 5 años en sus funciones. Esperemos no tener los ejemplos que hemos tenido estos últimos años y tener un Contralor probo. Recordemos que en el pasado hemos tenido Contralores de muy alta calidad, por ejemplo el Contralor Hugo Ordóñez y otros contralores que son de muy alta calidad. Entonces, por favor, pensemos en eso, pensemos que hay ejemplos de funcionarios que sí se ponen la camiseta y que sí les interesa el futuro del país. Muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos. Estaremos en contacto entonces. Francisco, a las órdenes. Gracias. Un gusto estar en el espacio. Ha estado con nosotros el doctor Emilio Suárez, constitucionalista y catedrático universitario. Verónica. Y Francisco, sí, si tú me permites tan solo y para dar una explicación a nuestra audiencia, porque en este panel habíamos invitado también al doctor Hernán Ulloa por segunda ocasión para tratar, y sobre todo por la representación que tiene, pues está ejerciendo funciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Y me animo a ocupar los micrófonos en el noticiero porque la verdad es que sí resulta molesto que funcionarios que tienen que dar respuestas a la colectividad por segunda ocasión fallen a pretexto de un viaje que no conocían. Entiendo que no es la primera vez que lo hace en un medio, nosotros nos lo ha hecho 2 veces y en otros medios de comunicación también. Y creo que debemos exigir los medios de comunicación que haya respeto, no solo a la tarea que cumplimos, sino a la audiencia que está esperando respuestas. Así es, pero Verónica, yo sí creo que además podría ser ahí. Son 7, ¿no?, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El doctor Ulloa debe haber tenido algo de farándula para no habernos acompañado. Pero sí, bueno, el que no tuvo la oportunidad de presentar, él ha sido uno de los que cree que hay que nombrar interino. Aquí hay argumentos que le dicen que no es posible. En general, Verónica, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la mejor representación. Y lastimosamente por todo lo que tienen que hacer. Y lo que tú dices, sí, bueno, la agenda estaba hecha, pero no hemos contado con él. Con esto estamos terminando, Verónica, y ya viene la papaya, en donde se vuelven a encontrar con Verónica. Recordarles lo que suele decirnos Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad.